Hola, muy buenas tardes, soy Miguel Ángel Andrade. Ahora les voy a hablar en las clases de matemáticas. La parte que yo les voy a hablar es la parte de trigonometría. Voy a comenzar primero hablándoles la parte de trigonometría de Pitágoras. Entonces comencemos. La trigonometría de Pitágoras se basa en lo que son los triángulos rectángulos, en sacar la parte de la hipotenusa, que es la parte C que podemos ver aquí en el triángulo rectángulo, el cateto opuesto, que es la A, y el cateto adyacente, que es la B. De ahí ocupamos la fórmula principal que se ocupa en la trigonometría de Pitágoras, que es C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Como ven, para ubicarnos en el triángulo rectángulo, para saber cuál es la hipotenusa, es la cara que esté al frente del ángulo de 90 grados, que es ese cuadradito que podemos verle ahí en el triángulo rectángulo que ahorita lo estamos viendo. Entonces ahora vamos a ver cómo sacamos de esa fórmula al cuadrado. Como podemos ver, he puesto otra foto que podemos ver que A es igual a 4, B es igual a 3 y C es igual a 5. Como podemos ver, C es la hipotenusa, que es 5. El cateto opuesto, que es A, es 4 y la cateto adyacente es la B, que es 3. Entonces ahora, ocupando la fórmula, sería, como vemos ahí, sería 4 por 4 y 3 por 3. Al obtener los datos serían 16 y 9. Y 5 por 5 serían 25. Entonces ahora podemos ver. 4 por 4 es igual a 16. Y 3 por 3 es 9. Y 3, el resultado 3, que sería 9, y el resultado de 4, que sería 16, sumamos, nos da igual a 25. Porque 9 más 16 es igual a 25. Entonces ahí obtuviéramos el dato que necesitamos del cateto, de la hipotenusa. Pero lo obtenemos al cuadrado. Entonces, como lo que queremos es obtener el dato base, que es 5, lo que tenemos que hacer es pasar al 2, al C al cuadrado, el 2 que es C al cuadrado, lo pasamos al otro a dividir. Entonces obtuviéramos que la raíz cuadrada de 25 es 5, y ahí obtenemos el dato real de la hipotenusa. Y así es lo que obtenemos los datos de la trigonometría de Pitágoras. Como podemos ver, que el triángulo se divide entre las tres partes: cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente. Eso. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la trigonometría. Bueno, ahora les voy a hablar de la parte de seno y coseno, cómo se entiende en el círculo trigonométrico. Como podemos ver, aquí tengo seno, coseno. En el ángulo X, como vemos, se divide el círculo en 4 partes, como son X y Y, que sería vertical y horizontal. Los de lado, como los del lado de acá son positivo, positivo, y los de acá son negativo, negativo. Entonces ahora sí vamos a entender cómo funciona lo de seno y coseno. Como podemos ver aquí, podemos ver en la imagen, hay un ángulo, y de ahí hay un ángulo así. El ángulo que está así sería el ángulo móvil, y el ángulo así, el ángulo en la parte estática. Entonces, como podemos ver, si ponemos una linterna que emita la luz para abajo y vemos como la sombra del ángulo móvil, viéndolo como de la parte de la línea que va vertical, todas las sombras que nos dé esa luz sería la parte que se conoce como coseno. Y al entender cómo va cambiando y cómo se va viendo la sombra, podemos saber el tamaño de cada ángulo de coseno en el círculo. O sea, podemos saber cuánto mide todos los ángulos de coseno. Y en cambio, en la parte de seno, podemos ver en cambio una linternita roja a este lado, viendo en la línea horizontal, y viendo que toda la sombra que nos dé en la línea horizontal del ángulo móvil y el ángulo quieto son todas las ángulos de seno. En X, porque X es como toda la circunferencia que recorre desde la parte recta hasta la parte móvil, y toda esa unión es lo que nos dice el ángulo, que es seno X y coseno X. Ese ángulo que no sabemos es de X, podría tener un valor como 90 grados, 30 grados, y
al ver esa sombra es lo que podemos ir obteniendo los datos necesarios que necesitamos en la parte de seno coseno en los ángulos. Y de ahí vamos a explicar la parte de esas ondas que se generan por la función del seno, que es como una máquina que vamos entendiendo. Entonces es como que vamos a graficar lo que vimos en el círculo anterior, porque vamos entendiendo que lo vamos dividiendo en radianes, o sea, lo vamos dividiendo en partes del círculo, así en partecitas, y eso se conoce como un pi medio, un pi, dos pis, y ahí vamos viendo, es como que el ángulo móvil se va poniendo ahí y se podría decir que es un medio de pi, si se pone acá es un pi, si se pone acá es un cuarto de pi, y si se pone acá es 2 pi porque se pone a este lado, y así vamos como graficando lo que es las partes del coseno y del seno. El seno comienza haciéndose una onda para arriba, primero comienza a hacer que es un 2 pi, y porque vamos dando la vuelta así, porque lo estamos viendo de esta manera vertical, y como podemos ver en el ejemplo, ahí están como viendo cómo se une la onda con el círculo, y de ahí el seno, el coseno en cambio comienza desde abajo, porque vamos viéndole desde este ángulo, entonces estamos viendo como al revés, entonces comienza como desde abajo, va subiendo y así, y como es un círculo y siempre está girando, estas ondas son infinitas, pueden ir hacia atrás o hacia adelante infinitamente, porque lo que graficamos es como en una tabla que tiene horizontal y vertical, que sería visto, y vamos viendo que atrás del punto cero vamos todo negativo y adelante del punto cero vamos todo positivo, y eso es lo que podemos ver en las ondas de seno y coseno de una manera rápida. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las razones trigonométricas. Entonces primero vamos a ver las razones trigonométricas principales, que la primera es seno es igual a cateto opuesto por hipotenusa, el segundo es coseno es igual a cateto adyacente por hipotenusa, y la tercera es tangente es igual a cateto opuesto por cateto adyacente. Y con esto podemos obtener los datos modificándoles dependiendo de lo que necesitemos sacar. Entonces vamos a ocupar para hacer este ejercicio, que nos dice haya los siguientes datos faltantes. Como podemos ver, tenemos la hipotenusa que mide 5, el cateto adyacente no tenemos, es de una incógnita, el cateto opuesto tampoco no tenemos, es una incógnita, y tenemos los grados. Entonces lo que vamos a hacer es despejar. La primera fórmula que vamos a ocupar es el coseno. Entonces vemos que le ponemos la fórmula principal, que quedaría coseno de 30 grados es igual a A, que es el cateto adyacente, que no sabemos, dividido entre 5 metros, que es la hipotenusa. Entonces ahora vamos a hacer un despeje. Entonces pasamos del 5, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces quedaría 5 metros por coseno de 30 grados es igual a A. Entonces ahora vamos a hacer el despeje. Entonces hacemos la fórmula, que sería los 30 grados vistos como la de coseno, serían la raíz de 3 dividido entre 2, que eso ocupamos ahorita en la calculadora. Entonces haciendo los datos quedaría que la fórmula final quedaría que A es igual a 4.3 metros. En verdad ahorita lo estoy haciendo más rápido porque estamos haciendo una calculadora ocupando los datos ya tenidos de cuánto es el coseno de 30 que nos está dando. Entonces entenderíamos que el cateto adyacente mide 4.3 metros. Y ahora nos falta el cateto opuesto. Y para esto ocupamos la fórmula de seno. Es igual a cateto opuesto por hipotenusa. Entonces hacemos lo mismo. Ponemos que seno de 30 grados es igual a B entre 5 metros. Como no tenemos, otra vez hacemos el pase. Ponemos que 5 metros, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces quedaría 5 metros por seno de 30 grados es igual a B. Y ahora ocupamos B es igual a 5 metros entre 1 medio, que serían los 30 grados de seno. Y ahí ocupamos que 1 medio de 5 metros es 2.5. Entonces B mide 2.5 metros. Y ahí estuviéramos obteniendo los datos del triángulo rectángulo con las razones trigonométricas. Así se puede sacar modificando entre los datos que tenemos y no tenemos para obtener los datos solicitados en este ejercicio, como podemos ver ahorita. Eso. Muchas gracias. Hola, soy Josu.
y hoy vengo a hablarles sobre trigonometría, sobre mi ecuación. Hoy vamos a ver la ecuación de coseno de pi sobre 5. Es lo mismo que raíz de 5 más 1 sobre 4. Bien, hay que entender esta explicación. Esta es la forma que está establecida para resolver esta ecuación. Esta fórmula lo único que nos está diciendo es que hay que demostrar que nuestra ecuación es correcta. Entonces, hay que seguir este proceso, que es un proceso bastante largo, para únicamente llegar a la conclusión de que la fórmula es correcta. Lo que yo hice para resolver esto fue mediante teorema de Pitágoras. C cuadrado es lo mismo que A cuadrado más B cuadrado. Por teorema de Pitágoras, tenemos que demostrar que esta ecuación es correcta. Para ello vamos a demostrarlo por teorema de Pitágoras con el triángulo rectángulo. Entonces, por teorema de Pitágoras tenemos que demostrar que coseno de pi sobre 5 es lo mismo que raíz de 5 más 1 sobre 4. ¿Por qué y cómo? Bien, aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Aquí yo he escogido para A raíz de 10. ¿Por qué 10? Bueno, el 10 es como una constante que necesitamos. Podríamos probar con muchos números, pero el 10 es el único que realmente nos va a servir. De ahí tenemos una hipotenusa de 4 y tenemos que encontrar la B. Ahora, debemos seguir este proceso de aquí, que es C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Entonces, B es igual a raíz de 4 al cuadrado menos raíz de 10 al cuadrado. Y B es lo mismo que 16 menos 10. B es lo mismo que raíz de 6. Y 6 es 5 más 1. Entonces, mediante el 10, efectivamente, demostramos que esta ecuación es correcta. Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo decir sobre esta ecuación.